vamos a comenzar a ver los tipos de relaciones que establecen los jóvenes. Eso implica mucho, ¿verdad? Porque implica cómo es que ellos establecen esa relación, qué es lo que esperan de esa relación y qué cosas a veces no andan de acuerdo a lo que ellos esperan. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque los jóvenes llegan a la sociedad de jóvenes, por ejemplo, y llegan con cargas que se generaron, en este caso, en su hogar. Necesita aprender a distinguirlas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cargas? A partir de hoy, si usted se fijó en el programa, hay varias lecciones que usted va a tener que observar y va a tener que resumir. Ahí vienen justamente principios que ayudan a distinguir cómo trabajar adecuadamente con los jóvenes en algo que es un acercamiento mejor hacia el área de consejería que tan solo un acercamiento casual, ¿verdad? Es un acercamiento porque me estoy interesando en la otra persona. Eso es lo que usted va a ver el día de hoy en la lección que tiene. No es un acercamiento, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Sino que es un acercamiento para investigar, para ver, para notar, ¿verdad? De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y las siguientes lecciones, pero en diferentes lugares. Hoy empezamos con la familia, ¿verdad? Hoy empezamos con la familia. ¿Qué es la familia? ¿Alguien puede decir qué entiende por familia? Una definición así sencilla. O sea, no ocupo nada adicional. ¿Cómo entiende usted la familia? ¿Cómo está su familia? ¿Qué entiende usted? Los que viven conmigo. Los que viven conmigo. Esa es más cercana. ¿Quién es mi familia? Los que viven conmigo. Ahora si no, pero pastor, también hay otros. Le dicen sí. Pero cuando alguien le pregunta, de inmediato usted asocia las personas que viven en la misma casa donde yo vivo. Es lo que uno está entendiendo. Sí, pero yo me fui a estudiar, ¿verdad? Y estoy ahora en una residencia diferente de mi casa, pero yo inmediatamente entiendo, se está refiriendo allá donde yo vivo normalmente, y ahí está papá, mamá, los hermanos, la abuela que vive con nosotros, el hermano mayor que se casó y sigue viviendo en la casa. Entonces nosotros entendemos que esa es la familia. La familia. Es necesario, vaya ahí, vamos a ver primero la estructura. Al trabajar con jóvenes, conocer la estructura familiar a la cual pertenece. A veces, ignorar esta realidad puede desembocar en una no comprensión de las presiones que tienen. Es decir, estamos diciendo acá que los jóvenes pueden estar teniendo presiones que provienen de su entorno y yo debería conocerlas. Una persona que llega todo el tiempo enojada a la sociedad de jóvenes. Un joven que todo el tiempo llega y se sienta ya esquineado. Nunca quiere jugar. Y usted dice, es un amargado. Déjelo. Déjelo porque es un amargado. O es una amargada. O déjelo porque es un malcriado. Esas conductas remiten a algo y eso debe averiguar qué. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Preguntando. Y hay que preguntar, porque hay que preguntar. Yo un día pregunté a un muchacho, ahora cuando se acercaba el día de la madre, bueno, ya me pasaba, me preguntó, ¿cómo pasó el día de la madre? Yo le dije, bien, lo pasé con mi mamá. Y me contó un poquito. Y luego le pregunté, ¿y usted? Y él me dijo, no, yo nunca conocí a mi mamá, ¿verdad? Entonces de repente yo, uy, qué tonta, ¿por qué pregunté eso? Ay, qué mal, ¿verdad? No, es su realidad. Es su realidad. Yo no conocí a mi mamá. Fui adoptado desde muy pequeño. Hasta el día de hoy no sé quién es. Oh, en serio. No sabía eso acerca de vos. Qué importante saberlo, ¿no? Qué importante saberlo. Qué importante pensar, bueno, ¿cómo será la vida de un joven que crece sin su mamá? Qué importante ponerse a pensar esas cosas, ¿no? Ahora entiendo muchas de sus conductas. Ahora entiendo por qué se comporta como lo hace. Entonces, hay que conocer. Veamos algunos otros detalles de qué hay que conocer acerca de las relaciones. Por ejemplo, no es lo mismo
tener una familia con papá y mamá que una donde solamente se cuente con uno de los dos progenitores. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, tener un hermano que tener tres, tener hermanos mayores que tener hermanos menores, etc. Hay que saber bien la composición familiar. Composición familiar. Entonces uno anda recaudando información, la recauda por medio de juegos, la recauda por medio de preguntas, la recauda por medio de diferentes formularios de información. Ocupo que me llenes esto. Y entonces esa información me va a servir para entender. Un hijo único, por ejemplo, y llega y se comporta como que él es el centro del mundo en la sociedad de jóvenes, y pues claro que es así. Pero si usted sabe que es hijo único, entonces va a entender. Va a decir, no, pues, este muchacho tengo que tratarlo un poquito distinto, necesito trabajarlo, porque le va a costar. Más en medio de un grupo de jóvenes. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos entender. Entonces le lleva a usted a la pregunta. Si usted trabaja con jóvenes, le pregunto, ¿conoce a los jóvenes con los que usted trabaja? Porque a veces no. ¡Ey! Usted se tira ese, el de grillo, el chiquitillo. ¿El nombre es ese? Ni el nombre. ¿Qué es lo mismo? Mucho menos sabe ese tipo de cosas que estamos diciendo ahorita. Entonces, es necesario. Llegó alguien nuevo. Bueno, que dice que nos estás visitando. Hemos visto que hace rato estás llegando a la iglesia. ¿Venís con tu papá? ¿Venís con tu mamá? ¿Con alguien más de tu familia? Directo. No, hasta el momento no. Ok, pero sí tenés papá y mamá. Sí, claro. Usted empieza a investigar. Cuando visitamos, cuando llamamos por teléfono, investigamos. Me respondió alguien en tu casa. ¿Quién era? ¿Tu hermana? Usted empieza, no, esa es la esposa de mi hermano. Mira, tiene un hermano, está casado y viene acá. Recaudo de información, tiene que tenerla a la mano, le va a servir. En otras ocasiones, los hermanos pueden ser o muy menores o muy mayores. A eso se está dando mucho ahora, ¿verdad? Hay hermanos ya que tienen 25, 30 años y ¡pum! Nace un chiquillo de 10, ¿verdad? Y hay una brecha ahí enorme. Es importante saber eso. En esos casos es necesario saberlo. La palabra que va ahí es saberlo. Para conocer cómo puede estar ese joven relacionándose en el seno de su hogar. Si por ejemplo es un joven, un adolescente de 12 años y solamente tiene hermanos de 25, 30, ¿usted cree que se detienen a jugar con su hermano menor? Ya tienen sus responsabilidades, tienen su trabajo, pero siguen viviendo en el mismo lugar. Tal vez la vida de ese muchachito sea una vida muy adultocentrista. Está relacionado con mucha gente adulta ahí. Y entonces su vida es mirar adultos todo el tiempo, pensar como adulto, hablar como adulto. Entonces cuando llega a la sociedad de jóvenes, usted dice, qué raro ese chiquillo, parece un viejo más bien, ni parece joven. Usted tiene que entender por qué. ¿Por qué? Y ayudarle a salir de allí donde está. También importa si vive con uno de los dos. ¿Cuál es la relación? La palabra que va ahí es relación. Del joven con el padre que no vive con él. Entonces, ¿vive solamente con uno de los dos papás? Bueno, ¿cuál es la relación con el otro que no vive con él? A veces es el papá el que no vive con él, a veces es la mamá. Entonces tenemos que entender cómo se relaciona. Por lo general, hay mucha amargura en el corazón de los hijos de padres divorciados, especialmente si el evento es un evento reciente. Intenta saber esas cosas. Si un hijo, por ejemplo, está atravesando por el divorcio de sus padres, eso es catastrófico. Entonces, eso explicaría mucha de su conducta. Hay que entenderlo. Ahí le puse, asimismo, si hay otras parejas involucradas, ¿cómo se lleva el joven con ellos? Casi siempre, cuando este es el caso, la relación de la persona joven con la nueva pareja suele ser muy conflictiva. Suele ser muy conflictiva.
Entonces usted dice, ¿cómo te llevas? Y por lo general el muchacho se refiere a la otra persona por su nombre. Ni padrastro le dice, ni madrastra. Tan solo dice el nombre de esa otra persona, ¿verdad? Suelen ser relaciones muy conflictivas. Hay que entenderlo, hay que saber que eso está pasando, que eso es así. Es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros no lo sabemos, ¿quién lo va a saber? Mi mamá se casó con mi papá, me tuvo a mí, tuvo a 2 hermanos más, pero ahora mi papá se fue de la casa. Ya ella se divorció y ahora tiene otra pareja. Sí, se juntó y ya, ¿verdad? Y ahí usted podría dejar la cuestión. Y no es suficiente, no en nuestros días. ¿Y qué te parece esa nueva pareja? ¿Cómo es él? No, es que no es un él, es una ella. Ah, ¿tu mamá se hizo lesbiana entonces? Sí, ella es lesbiana ahora. ¿Y por qué piensas que eso te puede afectar de alguna manera? Te dice, pues obvio, ¿verdad? Pero tienes que preguntarse. Pues claro, me hace enojarme mucho. Mi mamá no entiende. Siento vergüenza. Mis amigos me vacilan. Esas cosas están pasando hoy día, muchachos. Necesita preguntarlas. Necesita saberlas. Una cuestión más que suele ser complicada, le puse allí, es cuando en la familia no se entiende la dinámica diaria. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa solo el joven, por ejemplo? Si trabajan ambos padres, si hay alguien más en la casa, ese tipo de conocimiento, ponga aquí, conocimiento. Ese tipo de conocimiento puede ayudar a hacernos una idea de la forma como se las ingenia a diario ese joven, si debe cocinar o no, si tiene que ver cómo prepara sus propias cosas, si sus padres asisten a sus actividades, qué tipo de apoyo recibe, etc. Es decir, mis papás nunca fueron a una reunión de la escuela, nunca asisten a mis reuniones del colegio, nunca pueden, siempre están ocupados. Uno necesita saber esas cosas. ¿Por qué? Porque eso ya le va a dar a usted una idea. Y usted dice, wow, pastor, pero ¿cómo se entera uno de todas esas cosas? Usted tiene que preguntar, tiene que observar, tiene que estar constantemente ahí, tiene que notar. Para eso está usted. Esa es la idea. Esa es la idea. Y usted va agarrando pedacitos y va armando la historia de esa persona que está llegando al ministerio juvenil para poder ayudarle. Para poder ayudarle. Entonces dice, bueno, pastor, yo vengo de un hogar así como los que usted acaba de describir, un hogar roto, un hogar fatal, pero usted ya conoce al Señor Jesús y ya usted está un poquito más grande y ya usted entiende, pero muchos de ellos no, son muy chiquitos. Usted tiene que devolverse en el tiempo, pensar cómo me sentía yo en aquel momento, cómo puedo ayudarle ahora entonces. Y no tal vez meterse uno en una cuestión autocompasiva, ¿verdad? Decir, pastor, yo también pasé por eso, ¿verdad? Y se vuelve aquello terapéutico. No. O sea, ya usted tiene que sanar usted, decir, bueno, Dios, úseme, como tal vez en mi caso no hubo nadie, pero yo voy a ser esa persona que sí va a estar presente en la vida de este muchacho o en la vida de esta muchacha. También es importante saber cómo el joven se relaciona con sus hermanos. Si tiene algún tipo de responsabilidad. ¿Hay responsabilidad con los hermanos? Por ejemplo, cuidar de ellos, ir a recogerlos al centro de estudios, prepararles la comida, alistarlos. Tal vez eso es ajeno para usted. Dice, no, yo vengo de una casa en la que mi mamá siempre estaba. Sí, pero tal vez ellos no. Y para usted resulta ajeno pensar que usted tiene que responsabilizarse de alguien más. Entonces usted ve eso y usted dice, no, momento, un tipo de vida así, con responsabilidades tan fuertes, cuando uno es apenas un joven,
tiene que provocar cosas en uno. Y por eso es que nosotros entonces, cuando hacemos la planificación de nuestros programas, entendemos que esas cosas tienen que ser tratadas. Entendemos que tenemos que ayudarles. Entendemos que vamos a preparar mensajes, que vamos a preparar enseñanzas, que vamos a preparar cosas para nutrirles con la palabra de Dios y darles herramientas para poder salir adelante. Eso es muy importante, pero muy, muy importante. Entonces, como siempre decimos acá, Ministerio Juvenil no es para entretener. Qué bonito que estuvo, qué entretenido, qué carga. Sí, se espera que el Ministerio Juvenil sea bonito, que sea dinámico, que jugamos bastante, que nos divertimos. Sí, claro, todo eso se espera. Pero también se espera que esto, que está en el fundamento, en el fondo, sea tratado. Para que estos muchachos puedan sobrepasar estas cosas y lo que queremos, que ellos vengan a Cristo y sirvan a Cristo. Entonces es muy importante, muy pero muy importante. Muchos de ellos crecen sin una figura de papá, sin una figura de mamá. Esa es la razón por la que usted tiene que presentarse siempre como un ejemplo. El mandato de Pablo a Timoteo fue: sea ejemplo y no me ponga como excusa su juventud. Eso fue lo que le pidió Pablo. A usted se le ha encomendado para ser un pastor, Timoteo, compórtese como uno. Sea ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos van creciendo, le ven a usted y usted puede ser para ellos su tabla de salvación. En su mundo, donde todo se mueve, donde no hay un orden, llegan a la iglesia y le ven a usted. Y entonces de repente pueden pensar: qué dicha que vine a la iglesia. Nosotros no pensamos esas cosas, porque regresamos a casa y las cosas están en orden en nuestra casa. Pero ellos tal vez regresan a algo que ni siquiera parece una casa. Llega y se abrió como una especie de paréntesis mientras duraba el servicio juvenil, donde ellos pudieron desahogarse, despejarse, pero luego el paréntesis se cierra y siguen con su dura realidad. Nosotros no lo pensamos así. Nosotros no pensamos que tenemos que llegar a casa y, bueno, ¿cómo voy a hacer hoy para comer? No pensamos eso, esa no es nuestra realidad. Pero puede ser la realidad de alguno de ellos. Usted tiene que entenderlo. Por eso es que yo siempre les digo: dejen de estar repartiendo bolis y galletas. Hagan que las meriendas valgan la pena, hasta donde pueda. Si usted puede comprar un pan baguette, eso va a llenar muchísimo más, si es su realidad. ¿Se le toca trabajar en barrios muy pobres? Deje de comprar cosas caras y empiece a comprar cosas que llenen. Que llenen. Es importante. Vamos a la segunda. Estilos de crianza. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo lo crían a uno? ¿Tendrá algo que ver cómo me crían a mí? Absolutamente. Si a usted lo crían sin reglas, ¿qué va a llegar a hacer usted a la sociedad de jóvenes? Y usted le va a poner reglas. Y usted dice: ¿qué es esto? Me están poniendo límites. Yo no sabía que eso existía. En mi casa todos me dicen que sí. Y en este lugar, los líderes osan decirme que no. Es más, no conocía esa palabra. Usted necesita saber, entender, ver, analizar, pesar y decir: ya puedo ver que este muchachito, ya puedo ver cómo es que lo están criando. Y a veces servir, ayudar a los papás. A veces hay papás honestos, mamás honestas que quieren ayuda, pero no tienen la más mínima idea de qué es lo que tienen que hacer. Usted puede ayudar. Veamos. Dependiendo del estilo de crianza, ahí va crianza con Z, ¿verdad? Dependiendo del estilo de crianza, sí, lo digo porque a veces uno llega a las iglesias y tiene un banner muy bonito, ¿verdad? Con esos errores ortográficos que en la vista se queda en el error. Ya, todo eso se perdió, me quedé en el error, ¿verdad? Dependiendo del estilo de crianza,
así también será la forma como el joven se relacionará con sus líderes. Qué interesante. Como a mí me criaron, así me voy a relacionar con usted, líder. Así lo voy a ver. Hay que tener cuidado aquí. Por eso es muy importante conocer la manera como se le ha criado. ¿Cómo se crió ese joven? Mire Proverbios 13:15. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar Proverbios 13:15. Alguien que lo tenga y lo lea bien fuerte. Ajá. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ok. El buen entendimiento que le ayuden a uno a saber comportarse, a saber comprender el juego, digo yo, dice que da gracia. Pero ¿qué pasa con los que transgreden? ¿Qué pasa con los que se saltan la cerca? ¿Qué pasa con los que no respetan los límites? ¿Cómo es su vida? Muchos jóvenes entienden eso a las malas, por el caminito de piedra, y es hasta que están en un problema serio que dicen, era mejor haber hecho caso, ¿verdad? El estilo de crianza tiene que ver. Es cuando el pastor llega a la cárcel a visitarle, que dice, ¿cómo está, pastor? Ay, pastor, yo todavía recuerdo cuando hacíamos aquel juego en la sociedad. ¿Usted lo recuerda, pastor? Sí, claro, todavía lo hacen. A veces, sí, a veces jugamos. Pero llega un momento en que el guarda pasa y dice, se terminó la visita. Hay que darle la mano, hay que abrazarle y hay que decirle, seguí adelante. Pero que la arruinó, la arruinó. ¿Sí o no? Sí. Por eso es necesario que nosotros nos metamos en el camino de muchos de estos jóvenes y juguemos un rol distinto del que estamos jugando, y literalmente los pongamos en cintura muchas veces por su propio bien, como cuando notamos cosas extrañas. Este muchacho vive en la pobreza extrema y me aparece aquí con unas tenis de 60,000 colones. ¿Cómo se explica eso? Y usted dice, bueno, qué dichoso, quién sabe cómo las consiguió. Averígüelo. Entonces, el ministerio juvenil se transforma en algo más que solo el programa. Hay que determinar la manera como se relaciona con sus padres. ¿Cómo se relaciona este muchacho con sus padres? A veces uno tiene ciertas claves, ¿verdad? Sus papás llegan a la iglesia y usted lo ve comportarse, ve cómo le gritó, ve el desplante que le hizo, ve la cara. ¿Qué es su deber? No pude evitar verte ahora cuando hablabas con tu papá, la clase de desplante que le hiciste. Es que usted no sabe, pastor, la cosa que me dijo, no me interesa, es tu papá. ¿Por qué te comportas así con él? Yo siempre les digo, ¿querés que Dios te saque rápido de esta tierra? Honralo, es lo que te toca. Pero a veces no estamos viendo esas cosas, o las vemos y las dejamos pasar por alto. No, la labor en cualquier ministerio en el que usted se desarrolle, escúcheme bien esto, ojalá lo aprenda y lo aplique de aquí en adelante, su labor tiene que ser formativa. Usted siempre tiene que estar siendo formado, usted tiene que estar formando a alguien, siempre. Yo estoy hoy acá dándole una clase a usted, y esa clase que estoy dando es para formarle. No es nada más para que usted tenga información, es para que usted sepa cómo es que funciona. Y entonces, siendo usted formado, vaya y forme a otros. Esa debiera ser siempre la meta. Así lo hacía el Señor Jesús. Determine qué pasa con los papás. ¿Les respeta? ¿Les obedece? ¿Está dispuesto a seguir sus lineamientos? Etcétera. También puede pasar que los padres estén ausentes de la vida del joven, que esto es lo más peligroso. Están ausentes.
El papá va al gimnasio, la mamá va al gimnasio, se van de paseo, salen, se van del país y el chamaco es como que no existiera. Nunca están. El hijo tiene de todo. Todo lo tecnológico último que usted se pueda imaginar lo tiene, pero no tiene la compañía de sus papás. Y tiene que decidir a diario cómo hace para salir adelante con las preguntas sencillas que los jóvenes suelen tener y con las preguntas complicadas que puedan venir. Tiene que ver cómo resuelve. Eso hay que entenderlo. Y aquí vienen ahora sí algunos estilos de crianza. Por ejemplo, hay hogares donde el estilo de crianza es permisivo. Esto suena como una pregunta de examen. Tiene toda la cara. Digo, ¿no? Sería un pecado desperdiciarlo. Hay hogares donde el estilo entonces es permisivo. Los padres ni otros miembros de la familia intervienen demasiado. Las reglas, cuando hay, son pocas y no existe interés en revisar si se cumplen o no. Cada quien se la juega como sea. ¿A qué hora se acuesta usted? Cuando me dé la gana. A veces me quedo jugando hasta las 4 de la mañana, me levanto a las 11, si quiero estudio, si no quiero no estudio, llego cuando quiero, me voy cuando quiero, nadie me dice nada, nada. Hay jóvenes así, en una permisividad absoluta. Al parecer, en los hogares de este estilo, cada quien hace lo que le parece, como dice Jueces 21:25, ¿verdad? Vamos ahí. ¿Se acuerdan? Es el último versículo de Jueces. Y nos relata una realidad sumamente triste, ¿verdad? Jueces 21:25. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea bien fuerte. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, tiene que haber alguien que diga cómo se hacen las cosas. En la vida del cristiano ese es Cristo, es el rey. Hay que hacerlo como Cristo dice. En el hogar son los padres que dicen: ¿usted no es que tiene examen mañana? Sí, pues se me pone a estudiar, me apaga ese tele, me apaga ese videojuego, cierre esa copa y póngase en el asunto. Pero en este estilo no lo hay. Escuche esto último. Lo más terrible de este estilo de crianza es que el joven tiene la sensación de no importarle a nadie de su familia. Y si llega a la iglesia y a usted tampoco le importa, entonces va a ser fatal, va a ser peor, va a ser peor. Entonces, ¿cómo demuestra uno que a alguien le importa? Me pregunta cómo estoy. No se conforman con que yo diga que estoy más o menos, van más allá. Quiero hacer una foto. Sí, claro. Me trae la memoria una experiencia que tuve en el campamento que tuvimos en enero en Barba. Un muchacho que nos dejaron en la cabina. El muchacho era desobediente, terrible, no hacía hacer lo que quería, no seguía órdenes. Entonces fui donde el pastor y le pregunté: ¿me hace una cosa con su muchacho? ¿Cuál era la situación? Pero me explica que él siendo un niño vio a su papá ahorcarse, su papá irse, vive con la abuela lo que hace es comprarle las cosas para que él esté tranquilo y no tenía atención de nadie. Entonces él retaba a los demás y ya el ambiente con los otros jóvenes era malo. Entonces yo lo que intenté fue hacer mi amigo de él. Entonces también me eché a los otros de mi cabina encima. De paso. De paso, ¿usted por qué lo defiende? Si ve lo que está haciendo. Y pasó. Me llamó la atención que meses después un joven de mi iglesia me llama y me dice: Charles, que quería decirle algo. Dice: ¿qué pasó? Es que se acuerdan del campamento este muchacho. Yo vi algo en usted, me dice, que me llamó mucho la atención, que a pesar de que él era malcriado, usted intentaba calmarlo y estaba siempre apoyándolo a él. Entonces le digo: sí, mano, eso pasó porque yo me di cuenta en qué situación estaba él. Y me dice: ah, qué bueno, sí, porque yo dije: a mí me hacen eso, yo no tengo primero golpearlo. Está prohibido. A mí me llamó la atención que a pesar de todo, yo me di cuenta que 3, 4 jóvenes de mi iglesia notaron eso. Bien. Yo no mencioné nada. Y yo siento que, y me lo he explicado en mi vida, que todo lo que nosotros hagamos como líderes, ¿verdad? Ahí hay los estamentos. Exacto. Están bien, pero yo no lo saben a fondo, como dices. ¿No sabe el trasfondo?
Y tiene que averiguarlo. Los jóvenes son a veces muy herméticos, usted tiene que averiguarlo, es su deber. Mire el punto D. Entonces eso llamamos hogares de estilo de crianza permisivos, pero hay otros hogares donde el estilo de crianza es más bien autoritario. Autoritario. Este se pasa al otro lado. Si en uno no se sabe lo que hay que hacer, en el otro se sabe y se sabe demasiado bien. La estructura de reglas y límites es muy rígida. Prácticamente no hay lugar para el error. Los hijos se sienten todo el tiempo señalados. Crecen pensando que nunca hacen lo suficiente para ser tan buenos como debieran. Proverbios 19, 18. Vaya ahí. Proverbios 19, 18. Ahora, no es su deber cambiar el estilo de crianza de un hogar, ¿verdad? Por si acaso. No se va a decir, vean, yo aprendí, ¿verdad? Que eso que ustedes hacen en esta casa es muy malo. Y ese no es su deber. No. Es su deber es tratar con el joven que asiste a la sociedad de jóvenes y usted colabora con los padres en lo que usted puede. Pero su deber no es el de cambiar nada. ¿Ok? 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Yo podría pensar en un buen título para un libro que me gustaría escribir en el futuro y le pondría 1000 formas de destruir a tu hijo. No es como muy original. ¿Por qué? Porque existen demasiadas maneras de hacer eso que está diciendo ahí. La gente a veces agarra ese versículo y lo aplica como maltrato. Y dice, ven, entonces eso significa que usted no lo agarre con la villa y no le pegue. Y sí, es obvio, totalmente. Pero es que es más que eso. Es mucho más que eso. Destruir a un hijo puede ocurrir por muchas formas diferentes. No me ponen atención, siempre me regañan, nunca me marcan lo bueno, siempre me están indicando qué es lo malo que hago, siempre me dicen que no sirvo para nada, etc. Y ahí podría seguir toda la noche diciéndole montones de ejemplos. Y lo que yo quiero rescatar de esto es qué pasa con un joven de un hogar así que llega a la sociedad de jóvenes, cómo se comportará. Por lo general es muy estricto y se enoja con usted como líder porque usted no lo es. Y le señala a usted. Dice, no se cumplió la regla, ve pastor. Y usted dice, oh, qué tipo más repugnante, me van de pegar una patada y mandarlo a la casa. No puede hacer eso. Sí, no, mira, se nota que este muchacho viene de un entorno donde la rigidez es parte del entorno. Yo necesito descuadrarlo, dice hoy. Necesito sacarlo de esa rigidez un poco. Necesito enseñarle que, mira, la cosa funciona de esta manera. No tenés que ser así. Y no agarrarlo entre ojos, ¿verdad? Que este tipo de persona es la que usted agarra entre ojos. Es la persona predilecta para agarrar entre ojos. Porque cuando los otros no reclaman, este sí reclama. Pero usted dijo en las reglas cuando estábamos hablando que sí se podía tal y tal cosa. Sí, pero hubo que cambiar la regla. ¿Pero por qué la cambiaron? Nos dijo. Usted sabe de eso, ¿verdad? En este tipo de crianza no hay lugar para expresar lo que se cree y mucho menos cuando es contrario a la forma en que se dirige el hogar, porque es autoritario. Usted no puede decir, no me parece, no, usted hace lo que le dicen que haga y punto, ¿verdad? Entonces tome eso en cuenta. En otros hogares, claro, yo estoy siendo impresionantemente simplista y estoy reduciendo en un párrafo un tema que podría llevarse 4 o 5 lecciones cada uno de ellos, pero aquí no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces lo único que quiero es que usted por lo menos se forme una idea básica. En otros hogares el estilo de crianza es sobreprotector. Esos son los chiquillos chineados y las chiquillas chineadas de la socie, ¿verdad? Un día yo estaba en un campamento, había sido invitado a predicar y había como un recambio generacional. Entonces eran muy pequeños, 12 años, 13 años, la mayoría, era un montón de mostacillas, ¿verdad? Y entonces yo había preparado las lecciones, pero estaba muy interesado en qué enfoque le voy a dar. Entonces decidí que iba a caminar un poco
entre ellos y los iba a ver jugar, iba a ver qué pasaba, para yo tener una idea mejor de cómo enfocar después las lecciones, ¿verdad? Y había en ese momento un relevo. Entonces el relevo era muy sencillo, nada más era 4 estaciones, ¿verdad? Y cada quien agarraba el primero que llegaba, eso era todo lo que había que hacer. A usted le dan la bola, agarren y corran. Y estaban ahí haciendo ese relevo. Justo yo llegué en el momento, tomaron las fotillos y todo. Y en ese momento un muchachito iba cruzando el tercer relevo. Y estaba a quien le correspondía el cuarto relevo y se le veía nervioso. Agarró la bola, comenzó a correr con cierta torpeza, no corría bien, ¿verdad? Usted ve cuando una persona está habituada a correr y cuando no, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces él no corría muy bien, no estaba adiestrado para hacer eso. Entonces en algún momento se tropezó y se cayó. Y él como pudo se levantó, y usted sabe cómo funcionan los jóvenes. ¿Verdad? Y se levantó como pudo, ¿verdad? Y allá a las cansadas llegó de último. Su equipo perdió. Y perder un juego en campamento para esos chiquillos más pequeños es como haber perdido la vida, ¿verdad? Y él se puso a llorar. El muchacho se puso a llorar copiosamente, así como en las faulas chinas, ¿verdad? Y yo me quedé y decía yo, no puedo creer que este muchacho esté llorando. Ya llegó una de la línea y me dijo, papito, venga mi amor, no pasa nada. Y yo lo fui siguiendo con la mirada. Yo decía, no puedo creer que eso esté pasando. Pero luego dije, no, es la edad, es la crianza, es el no saber cómo afrontar, el sentirse defraudado, el sentirse frustrado. Es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Pero uno tiene que entenderlo. Pero lo que me llamó la atención fue el estilo sobreprotector de esa líder. Ella no llegó y dijo, ¡los hombres no lloran! Agarró, venga papito, y ahí se fue. Todo el rato. Bueno, los niños que son sobreprotegidos suelen actuar de esa manera. Sigamos leyendo ahí. Eso quiere decir que los hijos son cuidados en extremo. No se les permite hacer nada por sí mismos si antes no se han evaluado las posibles consecuencias. Los hijos criados de esta forma por lo general se sienten temerosos de enfrentar la vida. Les cuesta tomar decisiones y mucho menos liderazgo, ¿verdad? Nosotros sí íbamos a jugar bola. Yo llevaba unos zapatos que estaban rotos, pero no tenía otros. Entonces lo que yo hacía es que agarraba masking y los envolvía para que no se me zafaran, ¿verdad? Mis amigos igual. Entonces yo con la bola, que era un gajo de bola, ¿verdad? Y llegábamos a la casa de el amigo sobreprotegido. ¡Fulanito! Y ya, él salía, ya voy. ¡Dale, vámonos! Y entonces, de vez en cuando se abría un poco más la puerta y estaba la mamá con una loción protectora contra el sol, echándole la cara, se quedó para la playa, chico, y en el cuello, y todos nosotros nos quedamos así como, vamos a ir a jugar bola, nada más, no va a pasar nada. Pero a él, su mamá, le hacía eso, era como una especie de ritual. Le daba 500 besos, ya. Los hogares sobreprotegidos suelen crear jóvenes que muchas veces no saben valerse por sí mismos. ¿Qué tiene que hacer usted? Enseñarles. Eso es su deber. Enseñarles. Porque no saben. Porque nunca los dejan hacer. Yo estaba partiendo unos baguettes grandes para hacer unos sándwiches y está el chiquillo ahí haciendo nada. Ven, ayúdame. Agarrate ese pan ahí, vamos a partirlo. Y yo veía que él me volvía a ver. Y él trataba de hacer lo mismo. Yo decía, mira, no tienes que calcularlo tanto. Nada más, le di unos 4 dedos aquí, 4 dedos acá. Cuidado te cortas un dedo. Cuidado te cortas un dedo. Entonces vamos, vení, aquí, agarra fuerte, agarra fuerte.
Ok, habla de eso, bien, ya lo agarraste, dale. Hay que enseñar. Pero no con el estilo sobreprotector, ¿verdad? Venga, poquito para enseñar. Porque de ahí viene. Y usted tiene que sacarlo de ahí. Tiene que sacarlo. ¿Ok? Les cuesta tomar decisiones y usted tiene que ayudarles a tomar decisiones. En otros hogares, el estilo de crianza es asertivo. Con S y con V. Asertivo y sin H. Asertivo. Quiere decir que en estos hogares hay reglas y hay límites, pero son colocados sobre la base correcta. Hay ciertos grados de libertad, hay expresión de emociones, hay pensamientos, se puede disentir, se puede justificar el por qué. Hijos que son criados bajo este estilo crecen más seguros de sí mismos, se sienten mejor respecto a cuestiones como el liderazgo. 23-26 allí en Proverbios. (23-26) quiero mostrarle algo. Sí, digámoslo fuerte. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabe qué siempre me asombra de ese versículo? Que el versículo no dice te voy a quitar, hijo mío, tu corazón. Dice dame. Dame. Ha de ser el hijo el que toma esa decisión. El hijo es el que dice toma, padre. Aquí está mi corazón. Te lo quiero dar, te lo quiero entregar. Y si todos los que somos papás entendiéramos eso, criaríamos de mejor manera a nuestros hijos. Los criaríamos de tal forma que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones, capaces de enfrentar la vida, capaces de ser autónomos, capaces de confiar en el mismo Dios en el que nosotros confiamos de la forma que tienen que confiar. Muy a veces un hijo puede decirme, papi, ore por tal cosa. Y yo siempre pregunto, ¿y ya vos estás orando por eso? Porque no te voy a servir de recadero. Te voy a apoyar en tu oración, pero vos tenés que estar orando por eso. Que Dios cumpla tu petición. Eso es lo que debe suceder. La maestra de mi hija menor no podía tener hijos. Se le había complicado. Y ella dijo en una clase que se le había complicado. Entonces mi hija dijo, bueno, yo nací porque mis papás y mi hermana oraban por mí. Yo voy a orar por él. Entonces llegó a casa. Digo, papi, viera que la maestra dijo que ella no puede tener hijos. Oh, mi amor, qué mala noticia. Me dice, yo quiero que oremos por ella para que tenga un hijo. Claro, no, vamos a orar por ella para que tenga un hijo. Y empezamos a orar por ella. Y ella lo sabía. Yo me la topaba en las actividades, estamos orando por usted. Sí, ay, muchas gracias, pero ella no estaba muy convencida. La cuestión es que la señora quedó embarazada. Y el problema solía pasar cuando ella estaba embarazada. Pero cursó el embarazo bien. Ahora es mamá. Entonces, ¿qué significa eso para mi hija? Significa que hay un Dios que responde. Amén. Pero no lo experimentó porque dijo, papi, gracias por orar por mí. No, usted oró. Usted oró. Dios le escuchó. Dios le respondió. Su fe se fortalece. Por eso es tan importante el estilo de crianza. Si todos nuestros jóvenes en la sociedad de jóvenes crecieran en hogares donde sus padres están muy interesados en que hagan las cosas como la Biblia dice, imagine usted, ¿verdad? Desgraciadamente no es así. Y nos toca a nosotros lidiar con eso. Nos toca. Entonces ahí tiene un brevísimo panorama de los estilos de crianza. Sigamos. ¿Por qué? Porque influyen en cómo ellos crecen. Ahora, hay procesos de cambios que los jóvenes atraviesan. Una cosa, le pongo allí que hay que entender respecto a los jóvenes, es que producto de su crecimiento, están cambiando. Esto implica que la vida de ellos no volverá a ser la misma. Los cambios vendrán y muchos causarán dolor. Van a causar dolor. Son cambios que usted los ve y usted dice, no puede ser. Son cambios duros en algunos casos. Abandonar la niñez, abandonar la seguridad del juego, por ejemplo, para empezar a comportarse de una forma distinta. Es difícil para muchos de ellos. Uno de los cambios más duros de asimilar es el de la independencia, especialmente para los papás y para los líderes, para los dos.
Yo tengo al chiquillo y lo tuve en la clase de primarios, lo tuve en la clase de principiantes, y en la clase de principiantes yo decía, ¡se me comporta! ¡Pórtese bien! Si no, le voy a decir a su mamá. Pero ahora lo tengo en la sociedad de jóvenes. No debería hablarle así ya más. No se esperaría que yo le diga igual en la sociedad de jóvenes, compórtese, si no, no voy a decir a su mamá. Ya cambió. Hay cierta independencia que tiene ahora que no tenía antes. Los padres y los líderes estaban acostumbrados a tomar decisiones por los que hasta ese momento o hasta ese tiempo eran niños. Ahora han crecido, quieren probarse en la toma de decisiones y eso provoca roces. ¿Qué dice 1 Corintios 13:11? Sí, es el capítulo del amor, ese mismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se fijó? Dice, dejé lo que era de niño. Esa ventana de dejar lo que era de niño cada vez se va volviendo más para allá. Y usted ve hoy día jóvenes inmaduros con 35, 36, 40, 45 años. Y tienen una inmadurez que uno solamente se la puede explicar cuando se da cuenta que nunca en la vida han asumido responsabilidad de nada. Él decía, no sé, pastor, si será bueno que yo siga teniendo en mi casa a mi hijito. A mi hijito, que tiene 48 años. Yo no sé si será bueno que ya se independice. Era bueno hace rato, ¿eh? Era muy bueno. Era muy bueno, ¿verdad? El asunto de los límites en el C, límites es la palabra. El asunto de los límites también cambia, que es otra cosa que va a cambiar. Los límites cambian. Por ejemplo, cuando se es niño, en un hogar sano, ¿verdad? Se tiene una hora específica para dormir. Si hay alguna actividad, una hora de regreso. Pero durante la juventud eso cambia. Hay un poco más de libertad y eso hay que entenderlo. En el proceso de asignación de nuevos lineamientos suele haber una medición de fuerzas entre los padres y los hijos. Ahí empieza una medición de fuerzas. Papi, voy a ir a la fiesta del compañero que está cumpliendo años. ¿A qué hora regresa, hijo? Ya no sé, papi. ¿Y eso qué? ¿Podrá terminar? No sé. Entonces papá toma la iniciativa y dice, bueno, está aquí a las 10. Y el hijo dice, papi, son las 8. ¿Cómo se me ocurre pasar aquí a las 10? Voy a llegar para devolverme. Y empieza a vestir ahí el corre. Es lo propio de la juventud. Y cuando los papás no son capaces de poner los límites claros, peor todavía, peor. Mucho peor, ¿verdad? Mucho peor. Porque el hijo nada más dice, yo regreso temprano, papá. Eso se pelea con la gente. ¿Qué significa temprano en la mente de un joven? Definitivamente no significa lo mismo que en la mente del papá, se lo aseguro. El día siguiente a las 7 de la mañana. Llega con el pollo de pan ahí, la natilla, ¿verdad? Llegó bien tempranito. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Qué importante entender estas cosas, muchachos. Colosenses 3:21. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Lo leí de fuerte? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis. No lo saque de quicio. No lo lleve al límite, papá. Deje la cosa clarita desde el principio. ¿Eso aplica también en la sociedad de jóvenes, pastor? Claro. El chiquillo que antes era muy obediente se le decía, ¡hey! Por acá. Usted va caminando, el chiquito. Ahora creció y vos decís, ¡hey! Por acá. Ya no. Ahora cuestiona. ¿Y por qué por ahí? Si es más cerca por aquí. Ahora cuestiona. Y usted tiene que tener respuestas. Y tiene que tener lineamientos. ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Qué pereza! Siempre jugamos lo mismo. Bueno, no tenga razón, ¿verdad? No tenga razón. Y usted tiene, ya no puede simplemente decir, vamos. Ahora tiene que tener lineamientos. Tiene que estar muy claro.
para esos jóvenes, ¿cómo funciona? Ellos están cambiando, van a retar, y usted tiene que esperarlo, asumirlo, dirigirlo, contenerlo, y no nada más decir, va por aquí, porque aquí mando yo, o yo. Y ya gané. No funciona, no funciona. El asunto de límites entonces cambia. Y eso que comúnmente se conoce como rebeldía. Ay, los jóvenes se vuelven rebeldes, dicen los papás, ¿verdad? Ya está en la época de la rebeldía. Como que hay una época, ¿verdad? Entonces, para algunas personas hay una época para ser rebelde, ¿verdad? La época de la rebeldía. Es otro asunto que suele hacer su aparición en el tiempo de la adolescencia. Y ahora antes, ¿verdad? Mucho antes. He requerido entonces entender cuáles son las fuerzas que están en juego. ¿Qué es lo que motiva al joven a no querer hacer caso? Por ejemplo, entiéndanlo. ¿Qué es lo que le motiva a no hacer caso? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no hace caso porque la clase es un desorden. Entonces culpable soy yo, porque no tengo ningún orden y le frustra tanto desorden mío, ¿verdad? Entonces se enoja. Como pues dice, vamos a jugar. Y no, mejor ya no, mejor vamos y... Siempre digo, si yo iba a la sociedad de jóvenes, créanme, no iba por la predicación. ¿Me entienda eso? Me encantaría decirle que son muy... Yo llegué a la sociedad de jóvenes porque me dijeron que ese día había campeonato de hundimiento, si no, no llego. Y de verdad, no se había puesto nada ahí, ¿no? Y sí, estuvo bonito el campeonato. Usted no llega, hoy yo vengo porque quiero escuchar la palabra de Dios. No, me encantaría decirle eso, pero no empieza así uno. Y si usted llega a un lugar que es impresionantemente aburrido, usted no se va a querer quedar ahí, no va a querer quedarse. Entonces usted necesita hacerlo bien. Entonces pregúntese, ¿por qué está rebelde esta muchacha? ¿Qué es lo que está pasando? Y corrija. He requerido entender entonces qué fuerzas son las que están en juego. A veces se trata de independencia, en otras ocasiones simplemente es un deseo por demostrar que puede hacerlo también como un adulto. Cuando usted ve a uno de esos muchachos así que está con muchas ganas de hacer las cosas y que tiene un liderazgo impresionante, agárrelo una vez y diga, ok, venga, usted se va a poner aquí a la pasita mía, usted lo va a convertir en un líder porque tiene madera de líder. La voy a convertir en una líder porque tiene madera. Entonces, de una vez, usted no aplaca eso. Usted no dice, no. Usted dice, no, ahí yo veo algo diferente. Nadie cuestiona, nadie me dice nada, pero este sí. Tiene algo diferente. Entonces no lo llamen rebeldía, nada más. Detrás de eso hay algo más. ¿Qué tal si yo no hubiera hecho lo mismo con los hermanos Baneres? ¿Se acuerdan de ellos? Los hermanos Baneres fueron apóstoles del Señor Jesucristo y discutían por idioteces. ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Y usted dice, Baneres quiere decir los hijos del trueno. Eso quiere decir, así que los tipos tenían sus broncas, ¿verdad? Se agarraban entre ellos, pero el Señor Jesús los usó grandemente. Liderazgo. Podría usar a Pedro, temperamental, con la boca por delante siempre. Siempre Pedro tenía la palabra de más, ¿verdad? Era como el chavo, ¿verdad? Cuando todo el mundo se calla y él sigue hablando, ¿verdad? Pero el Señor lo usó, vio algo diferente. Y usted y yo tenemos que descubrir eso. La palabra de Dios dice esto. Dice que Él escogió a lo más vil de esta tierra para que le sirviera. Usted debería fijarse más en lo más vil. Debería empezar a fijarse en lo más vil. En serio. El manejo del dinero es otro cambio significativo en este tiempo. Algunos jóvenes que reciben mesada, por ejemplo, ven un aumento en ella. Ahora deberán probarse como administradores. Y es necesario conocer si este cambio se dio y a qué va a tener acceso este joven. Por ejemplo, usted ve que un jovencito de 14 años saca en la sociedad de jóvenes 40,000 colones. Y usted dice, un momento. Y usted va de los papás y le dice, mire, es que vi el otro día, su hijo, sí, es que nosotros le damos 100,000 colones por semana, por ejemplo. Bueno, sería muy bueno que no los lleve a la socia, porque a la mayor parte no le dan esa cantidad y lo está exponiendo usted a que lo asalten, a que algo le pase.
¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar viendo esas cosas. Tenemos que estar viendo esas cosas. A veces hay chiquillos que nadie los quiere. Son perfectos para que les hagan bullying. Usted tiene que estar atento a eso. Y muchas veces ellos pagan, literalmente pagan para poder tener amigos. Compran las amistades. Que vamos, si yo le compro tal cosa, cambie para poder tener amigos. Y los papás a veces financian eso, para que el chamaco no esté solo. Hay que enseñarle que hay otras formas de lograr eso mismo, que no son así. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a los estudios, ponga allí, en cuanto a los estudios. También hay cambio. Antes estaba en la escuela con un número de materias y ahora está en el colegio o en la universidad y las reglas cambiaron. Lo que necesitamos conocer es cómo la estructura familiar se vio afectada por este cambio. Por ejemplo, el joven entró a la universidad, pero para poder estudiar la familia tuvo que pedir un préstamo. En términos de ese joven, quizás los estudios ejerzan una tremenda presión. Pensará que no puede salir mal bajo ninguna circunstancia, que tiene que hacer lo necesario para no defraudar a su familia. Tiene que entender eso. ¿Cómo lo entiende? Preguntando. Estás en la U. ¿En qué universidad estás? Esa es una privada. Esa es cara. ¿Cómo estás estudiando ahí? Mi familia sacó un préstamo para que yo pudiera estudiar ahí. Ya entiendo entonces por qué siempre anda tan estresado, por qué siempre dice que no quiere perder ni una sola materia. Ya entiendo. Son cosas que uno tiene que entender. Y no solo criticar. Entender. Y eso es muy importante, más en nuestros días. Y por último, ¿qué otra cosa cambia? La familia y las creencias del joven. El joven antes era un niño, entonces no podía defender muy bien lo que creía, pero ahora sí levanta la voz, se escucha su voz. Una cuestión más que se puede complicar en este momento del tiempo es que el joven cuenta con mayores herramientas para defender su fe. Ya puede defenderla, también criticarla, también argumentarla, también hacer preguntas incómodas. Yo recuerdo un día que yo estaba enseñando y yo dije, literalmente lo dije. Yo dije en Edén, por lo general que pongo esa ilustración, pero es una ilustración. Pero ese día yo dije, vemos en la Biblia cómo en Edén Dios llegaba a hablar con Adán y con Eva. Eso no es cierto, no está en la Biblia. Eso lo suponemos nosotros. Lo suponemos porque dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Entonces suponemos, bueno, el Señor les visitaba de cuando en cuando y hablaba con ellos, pues dijo, Adán, ¿dónde está Adán? Entonces, una niña vino, una jovencita vino con su Biblia abierta y dijo, ¿usted me podría señalar dónde dice eso? Y usted dijo ahora. Y yo de una vez le dije, no está, perdóname. Yo lo dije, pero no es cierto. La Biblia no dice eso. Yo le expliqué, a veces yo suelo decir que es algo que suponemos y lo suponemos por esto, pero la Biblia no lo dice. Yo me disculpé, tiene razón ella, eso no lo dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que estar en el asunto, ¿verdad? En el asunto. No puede confundir los nombres, que eso lo hizo Elías, no, era Eliseo, ¿verdad? Eliseo le reclama. También suele suceder que el joven es confrontado. El joven es confrontado. La palabra que va ahí es confrontado. Con formas de pensamiento, ideologías, teorías respecto a la aparición del fenómeno de la vida y otros. ¿Sí? Usted llega a la universidad y un profe se para a hablar lo que se le viene en gana. Y usted está ahí como diciendo, yo nunca había escuchado eso así. Nunca lo había escuchado. Y usted va a tener que hacer algo al respecto, ¿verdad? Usted va a tener que hacer algo al respecto. Y yo soy profe, y yo sé cómo funciona. Son mentes jóvenes, que no van a poner ni las manos, no van a querer retar al profesor. Se van a ir de bruces. Y algunos de ellos dicen, qué inteligente soy yo ahora, que conozco los pensamientos de estos grandes hombres. Y usted va a tener que hablar con ellos.
Y va a tener que hacerles ver que es un espejismo y que no tienen que ceder ante eso. Y enseñarles a dar rebatir. Yo soy bueno para eso. En la universidad, bueno, aquí hay gente que estudia en la UCR, ¿sí, verdad? Yo estudio en la UCR. La UCR se digna de ser libre cátedra. Y yo levanto la mano siempre. Esta universidad es de libre cátedra. Aquí importa tanto lo que piensa usted como lo que pienso yo. Así que, así como yo lo escucho a usted, usted me escucha a mí. Entonces, a veces no, siempre. Cuando yo hago eso, dice, bueno, preguntémosle a Ronnie, que él es pastor, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso de su lado? Pero si usted no hace valer su voz, y no le enseña a la gente a hacer valer su voz, usted empieza a tragarse las mentiras que ellos llevan. Y usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender, estos muchachos van a la U ya, y tienen presiones. Usted tiene que enseñarles a defender. Y ahora tienen que saber cómo hacerlo y sentirse seguros de que pueden hacerlo. Es confrontado entonces, es confrontado. En estos momentos la familia se puede convertir en un gran aliado o se puede convertir en el peor enemigo. Por ejemplo, podrían decirle que no combine sus estudios con sus creencias. Podrían decirle que haga una separación, que falte a la iglesia, que no es tan importante como sus estudios y otras cosas más. Cuando el liderazgo juvenil comprende estas presiones, ayudará al joven a tomar mejores decisiones. Pastor, es que mi mamá y mi papá me están diciendo que no venga más a la iglesia para no estudiar mis estudios. ¿Qué puedo hacer? Y a veces algunos se van de bruces, ¿verdad? Obedezca a sus padres. ¿En serio? ¿En serio? ¿No será mejor decirle, mira, demostrarle a tus papás que vos podés serle fiel a Dios y ser un buen estudiante? Yo les digo, dales el reto de Daniel. Y le digo, bueno, papi, mami, vamos a probar en este semestre, a ver si yo soy capaz o no soy capaz de llevar las materias y de ser un excelente estudiante sin faltar a la iglesia. Claro, cortar el hilo por lo más corto y lo más fácil. Así que ten cuidado. Puede ocurrir otro fenómeno inesperado, que la familia sea cristiana, por ejemplo, y le apoyen, pero la forma en que lo haga no sea la correcta. Podrían más bien menospreciar los estudios. Decirle que no importa tanto. Perdón, es que me perdí mal. ¿Cuál? Es que cuando usted dijo ahora de lo de cuando un líder le dice al joven de que, digamos, de que siga a los obedezca a sus papás. Ajá, Sí. obedezca a los papás, porque es que no se le dice eso. Ok, lo que estamos diciendo aquí es, el joven vino y dijo, yo tengo que faltar porque ahora tengo que estudiar. Entonces, en lugar de decirle, obedezca a sus papás, es decirle, hágales entender que usted puede ser un buen estudiante y puede asistir a la iglesia también. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que hacerlas no una ni dos veces, muchas veces en la vida de los jóvenes. Y es necesario aprenderlo. Otra vez, es necesario que nosotros lo entendamos y no seamos ciegos. Gente dice, en la política, pastor, la ley dice, la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades superiores. ¿En serio? ¿En serio usted cree eso así? Porque la Biblia también dice que cuando la ley de los hombres es contraria a la de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entonces, uno tiene que entender cómo funciona. Tiene que decir, no, momento, mientras la ley sea acorde con lo que Dios nos pide, claro que vamos a obedecerla, vamos a ser ciudadanos ejemplares. Pero si a mí la ley me pide dejar de ejercer mi derecho de libre religión, yo tengo que decir, hey, momento, ya no puedes adorar a Dios. Si te encontramos leyendo la Biblia, si te encontramos orando, te vamos a castigar. Hay que obedecer a la ley. No, no. Viera que no. Pero a veces no se confrontan bien las cosas. Ahí viene el joven haciendo preguntas como estas y otras peores, ¿verdad? Te necesita estar enterado, ¿verdad? Enterado. Ahí le ponía el ejemplo. Podría más bien menospreciar los estudios, decirle que no importan tanto, que vaya a la iglesia y que si puede sacar una carrera, estará bien. La palabra que vaya es carrera. Carrera. Es decir, esta familia es lo contrario.
esta familia le dice más bien, usted tiene que ir al seminario. Y el muchacho dice, pero yo quiero estudiar. No me va a estudiar, va al seminario. Y dice, pues yo no quiero estudiar en el seminario, yo quiero estudiar una carrera. Yo no tengo llamado, yo no quiero servir, yo no soy pastor como ustedes. No importa, usted va. Y ese muchachito frustrado, enojado, llega a cruzarse de brazos, y ahí es donde todo el mundo dice, qué barbaridad el hijo del pastor, es el peor. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando, tenemos que entenderlo. Sucede también en ocasiones que producto de la nueva información que posee el joven, la palabra que es información, tome caminos peligrosos. Por ejemplo, podría pensar que se justifica su inclinación por una persona del mismo género, que no tiene problema y que es la forma de vida que quiere de ahora en adelante. Eso está pasando más de lo que usted se imagina. Eso producirá un fuerte choque con su familia. De hecho, hasta podría terminar fuera de su casa. Y en medio de esa lucha, sigue asistiendo a la iglesia, a la sociedad de jóvenes, pero pensando que no hay forma de cambiar lo que está sintiendo. Tiene la presión de sus padres, la presión de la familia, la presión de la iglesia. Y estas cosas deben ser plenamente entendidas. Tienen que ser muy bien calibradas por el Ministerio Juvenil para acercarse a su pastor y tomar decisiones. Así funciona. Así funciona. Bienvenidos al mundo real, jóvenes. Bienvenidos al mundo real. Ese es el mundo donde se solucionan cosas complicadas. Pero es el mundo que nos tocó vivir. Es el mundo que nos tocó vivir. Entonces tenemos que hacerlo. Sí, mi hermano. Solo una pregunta, es que, bueno, ustedes nos aconsejan que siempre estamos preguntando, ¿verdad? Pero yo tengo un problema. Preguntando a los jóvenes. Ajá. Yo tengo un problema, yo soy muy preguntón. Y a veces hago preguntas incómodas. Ok. O sea, como que recomienda usted para hacer preguntas. ¿Sí? Siempre que uno va a preguntar, uno tiene que empezar por una base donde las preguntas son sencillas de responder, son casuales, se pueden responder hasta que tengas el derecho de hacer preguntas más personales. ¿Cómo estás? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Te ha gustado hasta ahora? ¿Pasó así? ¿Viste que empató la liga ayer? Ese tipo de preguntas son fáciles de responder. No hay mucha complicación. Conforme el joven va ganando confianza, él mismo va a ir haciendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, sí, yo estoy en un equipo de fútbol, te lo digo él. ¿En serio? ¿En qué equipo estás? ¿Desde hace cuándo? ¿Te gusta mucho jugar fútbol entonces? Usted va andando. Sí, yo jugaba mucho fútbol antes, pero ahora mi papá me lo prohibió. ¿Y eso? ¿Por qué así? Él te va dando. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces uno va diciendo, aquí muy bien. Voy avanzando tanto como me deje, pero no voy a hacer una pregunta incómoda, nomás de arrancada, ¿verdad? No es que voy a llegar ahí de arrancada nomás. ¿Vos tenés papás? No voy a arrancar con ese. Lo puedo incomodar. Empiezo por lo más sencillo. Pero si quiere reconocer, vaya despacito. Muy casual. Haga la comparación